Ahí entró una persona más. Hay otro más. Matías, buen Buen día. día. Buen día. Buen día. Buen día, Lu, Valentina. Bueno, ahí están entrando todos. Ahí están entrando. Por eso, viste, dejo abierto, así ya. Bueno, y 10 empezamos. Total, la clase ya se inició a grabar. Sí, ahí Está están entrando entrando. Maribel también, buen día. Ah, vos no los tenés que admitir ahora, ya dejaste abierto. Sí, sí. Sí, sí, así estamos tranquilas y, viste, nadie Bueno, está ahí esperando. Rodrigo también está entrando. Sonia también, buen día. Maribel y Rodrigo, no sé si pueden desconectar el audio un segundito para que no haya interferencias ahí, como en mi caso que se escuchan los perros de los vecinos. No importa. Ahí está. Ahí Ya. está. Bueno, Cari, arranquemos. Eh, dale. Ahí está. Bueno, comenzamos con la clase de hoy, clase de 20 de junio, ya estaba por decir cualquier mes, 20 de junio de 2025. Arrancamos. Vamos a ver ejercicios que son importantes para el simulacro de parcial, ejercicio y algunas cuestiones para repasar. Sabemos que este martes hacemos el simulacro del segundo parcial y ustedes saben lo importante que es porque después el examen es muy parecido, ¿no? Bueno, Vicky, te doy la palabra. Yo me Bueno, silencio. buenos días a todos los chicos. Esta clase, como le dijo Cari, queda grabada. Es una clase sincrónica. Quien está presente la ve ahora y la va escuchando. Y por supuesto, párennos, pregúntenos, no hay ningún problema durante las explicaciones, tanto que demos Cari y yo. Y la idea es, bueno, como les dijo Cari, es hacer el modelito del segundo parcial. Ustedes vienen viendo ya con la experiencia del primero que la metodología de evaluación se respeta y se mantiene en los modelos que venimos haciendo, entonces adquiriendo una metodología de trabajo es más fácil para después ustedes poder llegar más preparados al parcial. Yo cuando comparto acá se ve bien, Cari, ¿no? Yo pierdo la visión de ustedes, así que, Sí, eh, perfecto, se ve. bueno, yo voy viendo la presentación, entonces cualquier cosa que ustedes necesiten parar, preguntar, lo hacen, me desconectan el audio. Este, este modelito está colgado, ya lo dejamos colgado espera a ver si yo puedo pasar ahora acá. Ahí estamos. Lo dejamos colgado en el campus, ¿sí? Bueno, lo primero en estos temas que vamos a hablar y recordar son las fórmulas que vamos a usar para la resolución de los ejercicios. Estas fórmulas obviamente que es importante que sepan y que entiendan porque las tienen que usar. Por ahí no se las pedimos sabérselas todas de memoria. Si necesitan alguna en particular durante el examen, se las colocamos en el pizarrón, ¿sí? Pero bueno, uno de los temas con el que empezamos en la unidad 5 más importantes es el de soluciones y disoluciones, recordando un poco que en una solución nosotros contamos con una solución es la combinación, la mezcla de un soluto y un solvente, uno que está en mayor proporción que es el solvente y en menor proporción que es el soluto. Y lo que nos interesa en las soluciones siempre es encontrar la concentración. ¿La concentración de qué? Generalmente del soluto, en qué concentración está, cuánto, qué cantidad hay en esa solución. Ya sea demostrándolo tanto en la solución en sí como en el solvente, ¿sí? Por eso tenemos distintas formas de expresión de esa concentración. Lo que es la molaridad, la molalidad, los porcentajes tanto masa en masa como masa en volumen, la normalidad, y ahí estuvimos hablando bastante de lo que eran los números de equivalentes, ya sea en el caso de un ácido, en el caso de un hidróxido o en el caso de una sal.
También estuvimos hablando de la concentración expresada en osmolaridad y los números de moles cuando disocio esa reacción y puedo tener los números de iones totales. También una expresión que nos va a servir mucho es tanto la normalidad como la osmolaridad, cómo la combinamos con la molaridad por su número tanto de equivalentes como de ósmoles. Y obviamente nuestro caballito de batalla siempre es la densidad de la solución, ¿sí? Que está expresando los gramos de esa solución como equivalen en mililitros. Entonces esto nos va a servir para las conversiones. En cuanto a las disoluciones, tenemos lo que es un balance de masa, ¿sí? Nada se genera espontáneamente. Entonces, cuando tenemos nosotros una solución con una concentración y un volumen y queremos llevarla a otro volumen mayor, lo que hacemos es disolver ese soluto, se incrementa no la concentración de soluto, sino la concentración de solvente, y tengo que volver a calcular su concentración. Después tenemos lo que estuvimos viendo en la última clase, todo lo que tiene que ver con las reacciones ácido-base. En estas reacciones de ácido-base, nosotros tenemos las dos opciones, ¿no? Los que son ácidos-bases fuertes y los que son ácidos-bases débiles. Aquellos donde en los fuertes tenemos una disociación completa del ácido de la base en la solución, y los débiles donde hay un equilibrio entre los reactivos y los productos de esa ecuación. Bueno, en todos los casos también estuvimos aplicando en el trabajo práctico lo que es el pH, lo que es el cálculo del pOH, como al menos logaritmos de esas concentraciones. Nuestro caballito de batalla acá va a ser que el pH y el pOH es 14, ¿sí? Para poder calcular uno u otro. Y cuando estamos hablando de los ácidos y bases débiles, ya entran ahí las constantes de ionización de esos ácidos y bases en esa solución. Y vamos a tener que plantear toda una ecuación cuadrática, que es la que vamos a poder obtener ese X, que es nuestra incógnita, que tiene que ver con la concentración de pH o pOH, la concentración, perdón, de hidrógenos o de oxidrilos dentro de la solución, ¿sí? Finalmente tenemos las soluciones buffer, que también vimos en las clases con un ejercicio. Esas soluciones buffer tampón, que son las que nos permiten agregar muy pequeñas cantidades de ácido base en la solución y no se ve afectado grandemente la concentración de protones con su ecuación. Después tenemos las redox, es muy sencilla. En las redox nosotros lo que básicamente les vamos a pedir, sabiendo que es una ecuación donde hay intercambio de electrones, entonces siempre lo que se les va a pedir es generalmente quién es el agente reductor o quién es el agente oxidante, o cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce. Entonces están estas reglitas, de alguna manera uno lo que trata es de aprenderse una, y si se aprende una ya sabe por default la otra, ¿no? Es una forma de aprendizaje, por lo menos la mía, después cada uno ve cómo le resulta más fácil. Pero aquel elemento que se oxida es el que se llama agente reductor, ya que reduce al otro, ¿sí? Ese elemento que se oxida lo que hace es perder electrones, por lo cual aumenta su número de oxidación. Y a la inversa, el elemento que se reduce. Y finalmente tenemos lo de las ecuaciones de los gases ideales. Nosotros estuvimos trabajando con algunos gases que ya también comentamos en clase, que son muy importantes para la industria de alimentos, las bebidas carbonatadas, la conservación de algunos alimentos con algunos gases, en particular retirando el oxígeno, que es en el que viven tranquilamente las bacterias y entonces degradan los alimentos, ¿no? Retiramos el oxígeno, agregamos otros gases en atmósferas modificadas. Entonces, por eso es tan importante el tema de gases, y queremos que ustedes también lo aprendan y tengan esta noción, ¿no es cierto?, de que los gases ideales se utilizan dos ecuaciones muy importantes, una la de los gases ideales, la de P por B igual a N por R por T. Esto siempre en condiciones, digamos, digamos, la ecuación, cómo tiene que estar expresada en las unidades, presión en atmósferas, volumen en litros, tenemos el número de moles. La constante de los gases es un valor que siempre es constante, 0,82, está expresada de esta forma, litro por atmósfera, Kelvin por mol. Y temperatura en Kelvin, recordando que si les dan la temperatura en grados centígrados hay que pasarla a Kelvin sumándole 2,673. O si la presión se la dan, por ejemplo, en milímetro de mercurio, la pasamos sumándole 760 a atmósferas. Y finalmente la ecuación
que es también nuestro balance de masa, de alguna manera, para gases, donde P por B sobre T es igual a P por B sobre T. Entonces, alguna de esas variables puede ser constante. Puedo tener el gas siempre en un solo recipiente, por ejemplo, y tengo el volumen constante, entonces puedo calcular la temperatura o la presión de la otra parte de la condición, ¿sí? En una condición, después cambio las condiciones y puedo calcular la otra condición. Bueno, esto es un poco el recordatorio de esas fórmulas y con todo esto lo que armamos es este segundo parcial, ¿sí? Después hay que combinarlas y jugar un poquito con ellas en los ejercicios. Pasando a esto, vamos a ir al primer ejercicio, ¿sí? El primer ejercicio les decía calcular la molaridad, empezamos con la parte de soluciones, ¿sí? De una solución que es ácido sulfuroso, ¿sí? Tiene un peso molecular, nos dan el dato de 82 gramos mol. Puede ser que nos lo den o no. En caso de que nos lo den, lo podemos calcular tranquilamente con la tabla periódica. Nos da la densidad de esa solución de 1,03 gramos por mililitro y tiene una concentración, 10% más en masa. Entonces, lo primero que tengo que saber es quién es el ácido sulfuroso, ¿sí? Recordando que el ácido sulfuroso tiene, con esta expresión, podemos tranquilamente chequearlo a esto, las valencias del hidrógeno siempre es +1, el oxígeno es -2, el azufre es +4, consecuentemente, ese vamos a decir pseudoanión ahí que tenemos de azufre y oxígeno tiene dos cargas negativas, ¿sí? Por eso el protón está con una atomicidad de 2. El peso molecular también lo podemos chequear, ¿sí? Que nos da 82, multiplicando 2 veces por 1 el peso molecular del hidrógeno, 32 el del azufre y 3 veces el oxígeno por 16. ¿Mm? Eso es una forma también indirecta, sabiendo el peso molecular del compuesto, si no nos recordamos mucho la fórmula. Bueno, ¿qué es lo que nos dice entonces este ejercicio? Miren, tenemos 82 gramos por mol, ¿sí? Entonces yo tengo una concentración de 10 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces tengo que saber qué cantidad de moles tengo en esa concentración que es 10% más en masa. Gracias, hijita. Dale. Entonces ahí ya tengo los moles y yo digo también de la solución, ¿qué sé? Eso, Cari, bien. ¿Qué sé de la solución, de la concentración? Yo te voy Eh, marcando, perdón, ¿eh? Perfecto, ¿Eh? perfecto, perfecto, sí. Perdón que me meto. ¿Qué dato tengo de la densidad de la solución? Yo puedo, dijimos que era nuestro caballito de batalla para poder intercambiar masa y volumen de la solución. Entonces, 1,03 gramos de solución es equivalente a estar en 1 mililitro. Yo tengo, por el porcentaje de la concentración de la solución, tengo 100 gramos, ¿sí? 10 gramos en 100 gramos. Entonces, eso me representa 97,1 mililitros. Esto quiere decir 10% más en masa es lo mismo que poder decir 0,1, 22 moles en 97,1 mililitros, ¿sí? Es decir, una es en relación a la otra. Entonces, como decimos, si 0,1, 22 moles de soluto están en 97,1 mililitros, que eso era lo mismo que decir 10% más en masa, por las conversiones que hicimos, ¿en cuánto estarán en 1000 mililitros? Porque lo que yo quiero saber es la concentración molar, ¿sí? En 1000 mililitros de solución. Esa X o esa incógnita nos da 1,26 moles, consecuentemente ya esa es la resolución o la respuesta. Es decir, teniendo una concentración, quiero calcular otra forma de concentración, ¿sí? Utilizando las conversiones que conocemos de densidad y utilizando el peso molecular. No sé si hasta acá se entiende. Cari, ¿querés agregar algo más o paso al segundo? No, no, ¿alguna duda, chicos? A ver, ¿alguien que diga algo o no? ¿Un dedo ¿Se del ok entendió o más o algo? menos? Claro, un dedito si se entendió. Ahí Sí, se Matías, entendió. Por lo que me se entendió. Bien. buenísimo. Bueno, Bueno, para avanzar en el segundo, ahora, bueno, teniendo ya estos datos del primer ejercicio, nos dicen calcular la molalidad. ¿M? Entonces, volviendo a las ecuaciones anteriores, a los recordatorios de las fórmulas, la molalidad también son los moles de soluto, pero en el kilo de solvente, ¿sí?
paso esto rapidito. Eh, Disculpen el ruido porque estoy afuera, en mi casa, en el parque. Bueno, para calcular la molalidad, entonces, ¿qué digo? Yo ya sé que esta suma, ¿no es cierto? Que la solución es el soluto más el solvente. Y habíamos dicho que teníamos una solución con una concentración de 10% más en masa. Es decir, que si la solución es de 100 gramos, le resto los 10 del soluto y me quedan los 90 gramos del solvente. ¿Está ¿Sí? bien así, Vicky, como te estoy marcando? Perfecto, perfecto. Ah, Si ahí me quedan los 90 gramos de solvente, entonces voy a poder sacar la molalidad que es en función de esa concentración de la solución, no ya en en la solución, sino en el solvente. ¿Sí? Entonces, espera que yo tengo que ir corriendo acá porque si no, no veo los numeritos. Entonces, si en 10 gramos de soluto los tengo en esos 100 gramos de solución, que es lo que me dice la concentración, 10% más en masa, yo puedo saber que también esos 10 gramos de soluto por la ecuación anterior, por el ejercicio 1, representaban 0,122 moles, ¿se acuerdan? Por el peso molecular. Entonces, esos 0,122 moles, porque voy a tener que sacar la molalidad sin perder lo que yo necesito sacar, ¿no? La molalidad, están en o en 100 gramos de solución o en 90 gramos de solvente. Es lo mismo por la cuentita que hice antes. Consecuentemente, en los 1000 gramos de solvente, que es lo que yo quiero expresar como molalidad, ¿cuántos moles voy a tener? 0,135, es esa X, esa incógnita, y ese es el resultado. 1,35 molal. ¿Se entendió, chicos? ¿Les parece que está bien? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Dedito está de... bueno. Sí, sí, perdón, Vicky. Es Claro, importante, avisa. sí, que conserven un orden en la hoja, ¿sí? Porque si no, después, por ejemplo, no perder el dato que la masa de soluto son estos moles, que la masa de la solución es este volumen, ¿sí? Exactamente, ser ordenados. Por eso de alguna manera también la fuimos como poniendo sectorizado para que ustedes vayan viendo que hay una forma de cálculo, una metodología de cálculo, que voy obteniendo antes, después, y no, y siempre los puedo ir subrayando, utilizando colores, lo que cada uno, digamos, haciendo un resumen al lado, como cada uno lo pueda interpretar mejor a su forma de estudio y que no se les vayan perdiendo y mezclando los datos de solución, de soluto y de solvente, ¿sí? Por eso los chicos me reían a veces en la clase, pero yo todo el tiempo les iba preguntando, ¿gramos de qué? ¿Moles de qué? ¿Mililitros de qué? Claro. ¿Sí? Tenemos No, que ir no, pero haciendo está esos bien tiempos. porque si te perdés en el cálculo, puedes poner un dato que no corresponde. Que no Entonces, corresponde, claro, exactamente. siempre pongan soluto, solución, solvente, ¿sí? Bien, Ujú. Sí, a veces por practicidad en el ejercicio uno no termina poniendo todo el ácido sulfuroso nuevamente claro. 500.000 veces, pero bueno, recordamos que es soluto, recordamos que es solvente. Bien, bueno, avanzamos. Teniendo ese nuevos cálculos y esos datos, nos piden ahora la normalidad. ¿Mm? Ya sabemos bastante de la solución. Para la normalidad tenemos que tener en cuenta cuáles son los equivalentes de este ácido, ¿sí? Y este ácido, en el caso de los equivalentes de un ácido, corresponden a la cantidad de protones que tiene ese ácido. De un hidróxido a la cantidad de grupos oxidrilos. Y de una sal, recuerdan que tenemos que multiplicar la valencia por el número de la atomicidad, ¿sí? Entonces, para este ácido sulfuroso tenemos dos protones, o sea que son dos los números equivalentes. Y anteriormente sacamos la molalidad y también sacábamos la cantidad de la molaridad. Entonces, teniendo la molaridad, sabemos que hay una ecuación que la normalidad es la molalidad por la cantidad de números equivalentes, o sea que ahí tenemos la normalidad como el doble de 1,26, que voy un segundito para atrás, solo para que lo recuerden. 1,26 es del primer ejercicio, y si lo querés marcar, Cari, esa era la molaridad. Entonces, N es la molaridad por los números equivalentes, volvemos a este, o sea que N es 2,52. ¿De acuerdo, chicos? Sí, Si Profe, ¿y qué ustedes eran los números equivalentes?
No le Los escuché números, bien. ¿qué son los números equivalentes, Cari? Ajá, ¿Querés ahí está. explicarles? Ujú. Eh, bueno, todo depende, ¿no? Si vos tenés un ácido, por ejemplo, o sea, pongo el ácido sulfúrico, por ejemplo, acá el ácido sulfuroso, ¿no? Ujú. Vamos a poner el ácido sulfúrico. Vamos a pensar en ácido Sí, por ahí. sulfúrico, ponerle hidróxido, vamos a pensar, Eso. hidróxido de aluminio. Ahora después lo borro esto. Y Sí, sí, vamos a pensar en una sal, por ejemplo, carbonato de calcio. bien. A ver, eh, igual nosotras vamos a trabajar con ácido hidróxido, pero bueno, también lo explicamos a esto para que no quede duda. Ácido sulfúrico, también podemos pensar en los ácidos que son como sulfídrico, que es un ácido que no tiene oxígeno, ¿sí? Ujú, En el caso de los equivalentes, depende, ¿no? Si es un ácido, es la cantidad de hidrógenos que tiene ese ácido, o protones, ¿no? Para hablarlo con más propiedad, sería esto. Esos serían los equivalentes. En el caso del hidróxido, es la cantidad de oxidrilos, ¿sí? Eh, acá voy a poner así cartelito, equivalente, estamos hablando de equivalentes, ujú. así que después para, ahí está, ¿sí? Grabado. Ujú, Grabado, sí. Y después, en el caso de la sal, acá lo que tenemos que ver es el estado de oxidación del metal. Concéntrense en el metal porque es más fácil. Entonces, la cantidad del estado de oxidación del metal multiplicado por la cantidad de ese metal. En este caso sería el estado de oxidación es 1 multiplicado por 2, que es la cantidad de potasios, serían 2 equivalentes, ¿sí? ujú, Ahí es como sacás la cantidad de equivalentes. En este ejercicio es la cantidad de protones, o sea, la cantidad de hidrógenos, el numerito que está acá, el chiquitito, ¿sí? Obviamente que si tengo un ácido nítrico tiene un solo hidrógeno, ¿sí? Este tiene un solo equivalente. ¿M? Y en la cantidad En del este caso, hidróxido se ve claro, ahí. perdón, Sí, sí, perdón, en sí, este sí. caso la normalidad es igual a la molaridad, porque sería por uno. Ujú, está. ¿Se entiende? Sí, sí, ya entendí, gracias. Está. Bueno, Perfecto. bueno, borro esto. Sí, no sé. Ah, sí, ahí está. Está, Perfecto. ya, ya, Qué ya. genia, ella se maneja todo. Bueno, seguimos avanzando con el 4. Seguimos con la solución del ejercicio del punto uno y ahora nos piden el porcentaje de masa en volumen. Teníamos la concentración inicial en masa-masa, ¿sí? Y ahora nos piden llevarla a masa-volumen. Esto es con lo que contábamos inicialmente y esto con los que nos piden. ¿Cuál es el porcentaje masa en volumen? Entonces, yo ya sabía que de la concentración inicial, que es 10% más en masa, tengo 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Los 10 gramos de soluto siguen siendo 10 gramos de soluto y habíamos calculado en su momento para el ejercicio uno, al cual ahora voy a volver, pero no los quiero marear tanto, era que 100 gramos de solución por la densidad son 97,1 mililitros de solución. Vuelvo para atrás, Cari. Ah, listo. ¿Querés? Acá, en el primero, si querés marcarlo ahí, que está en el medio, 1,03 gramos de solución, eso en 1 mililitro, 100 gramos de solución, que era lo que el 10% más en masa, son 97,1. ¿Hasta ahí nos siguen? Entonces, volviendo acá, 10 gramos de soluto están en 97,1 mililitros de solución. Y yo lo que quiero obtener es porcentaje en masa en volumen, es decir, los gramos por mililitro de solución, por 100 mililitros. O sea, en 100, nuestra incógnita, X. Y esa X nos da 10,3% más en volumen. Esa es la concentración del soluto en la solución. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Algún dedito o alguien que diga si se entendió, si avanzo, si tienen alguna duda? Bien. Ah, Vicky, una Dale, cosita. Ahí claro. Débora puso que. Bueno, acá, pasando esta tanda de 4 ejercicios,
ustedes te tienen que hacer foco y comprender y estudiar muy profundamente de que es importante de que desde una concentración, como en este caso fue 10% masa en masa, es importante poder calcular las otras, ¿sí? Por ahí Bien. acá no preguntamos la osmolaridad. ¿Querés que Dale, si volvés a la uno lo sí, hago? dale. Cuando está acá está la molaridad, para ver la Creo que- molaridad porque es sí. como es nuestra base. Si nos pidieron la osmolaridad, Bien. ¿sí? Entonces ahí tenemos que concentrarnos en el número de osmoles, que este sería el ácido sulfuroso, 3 acá. Ujú, Tengan en cuenta que si nosotros disociamos esto, me van a quedar dos, porque tengo dos hidrógenos acá. Esperen ujú. que acá. Tengo dos hidrógenos, ¿sí? Entonces me van a quedar dos hidrógenos en forma de protón. Para que estoy con un, ¿sabes que estoy con un teclado nuevo? Acá, bueno, no importa. Tranquilo. Claro, porque lo que ella quiere hacer es, Karina, es disociarlos para que, para sumar la cantidad de iones a la Claro, solución. claro, más, bueno, no importa, luego ya a mano. No, tengo un teclado nuevo, ya me paso, cuento acá mientras estoy escribiendo. No pasa nada. Ese Se otro es. entiende igual, se entiende. Y bueno, este es -2, ¿no? Bueno, la cuestión es que acá tenemos que ver la cantidad de iones. Tengo dos protones por acá, ¿sí? Y tengo el sulfito, que acá tengo otro ion. En total son, ¿cuánto? Tres iones, ¿sí? Sí, acá es importante no confundirse. O sea, lo que ella está contando es el coeficiente de cada uno de los iones que participan en esa reacción de disociación. No se confundan por ahí el 3 del oxígeno que vaya al 3 adelante, ¿no? O sea, se entiende que esto es iones, disocio, lo separo, lo abro a ese compuesto. Y acá sería uno, claro, pues serían dos hidrógenos y un Exacto. sulfito que van en grupo. Entonces son tres. La osmolaridad sería el 1,26 Por multiplicado 3. por 3, ¿sí? Bueno, ahí, a ver, hago la cuenta, 3 por 6, 18, 3 por 2 hay una, bueno, 1,23 por 26 por 3 me da 3,78 osmolar, ¿sí? Bien, Como para repasar esto, que no quede olvidada la osmolaridad, perdí ahí. Ujú. Perfecto. Y perdida ahí ya tienen todos los cálculos, utilizando también la densidad, ahí está, utilizando ecuaciones como la de osmolaridad, que es la molaridad por el número de ósmoles. O sea, ahí usamos toda, en estas 4 ejercicios usamos toda la todas batería las, sí, ahí lo saco esto, Vicky, ¿sí? vale, toda la Así, batería de fórmulas de lo que es la solución. Bueno, si avanzamos, hicimos el 3, hicimos el 4, vamos a hacer el 5, donde dice que se dispone, perdón, el 5 se dispone de 50 mililitros de una solución 2,5 de cloruro de sodio, se le agregan 50 mililitros de agua. Es decir, que yo acá ya lo que me está dando a entender es que yo tengo una solución, le agrego un solvente. Si ya acá estamos hablando de una disolución, ¿sí? Voy a disolver ese soluto. Y nos preguntan cuál es la nueva concentración, ¿sí? Pero la quiere expresada en porcentaje de masa en volumen, no la quiere expresada en molaridad. Y nos pasan el peso molecular del cloruro de sodio 58,5, que en el caso, vuelvo a repetir, que no tengamos el peso molecular, nosotros podemos calcularlo con la tabla periódica. Entonces, estos son los datos. Esto es como si fuera los datos iniciales donde yo me planteo que tengo 50 mililitros, que es el volumen 1 inicial, los 2,5 molar, que es la concentración inicial de la solución de cloruro de sodio. A eso le agrego 50 mililitros de agua y llego finalmente a tener un volumen de 100 mililitros, porque 50 más 50 me da 100, es el volumen 2. Lo que me está faltando calcular es la concentración 2 de esa fórmula de balance de masa, y es lo que nuestra incógnita, ¿sí? De esa fórmula de masa, de balance de masa, perdón, nosotros vamos a calcular la concentración 2.
O sea que la C2 nos va a hacer 50 por 2,5 dividido los 100 mililitros del volumen 2. Ahí obtengo la concentración 2, que es 1,25 molar. Perfecto. Pero ellos, el ejercicio en qué me lo pide, expresado en porcentaje masa en volumen, es decir, gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de solución. Y yo acá tengo moles de cloruro de sodio en 1000 mililitros de solución. Entonces, tengo que hacer dos cuentitas más, ¿sí? Yo tengo esos 1,25 moles de ese soluto, en este caso cloruro de sodio, en 1000 mililitros de solución. Eso ahí lo que hago es leer la molaridad. Eso es la molaridad. Ahora quiero calcularlo, como quiero llevarlo a porcentaje más en volumen, lo voy a llevar a 100 mililitros, ¿sí? Y ese X, que es nuestra incógnita, nos da 73,1. Ahí se me perdió el 73,1 anterior, perdón. Esa X, si querés hacerle la flechita hasta allá, Cari, es Sí, 73,1 gramos de soluto. Lo tenía por ahí suelto y se ve que se me perdieron. los moles, esto de acá, Claro, ahí está. los moles, sí, perdón. 1,25 moles nos dan, ¿hice bien la cuenta acá? Sí, sí, 73,1. 73,1, claro. Esa X son 73,1 gramos. Tendría que haber puesto el ejercicio ese primero y después el otro. Lo que hicimos es pasar el peso molecular acá, 58,5 gramos de soluto, que es el peso molecular de cloruro de sodio, veo cuántos gramos son. ¿Sí? Eso es 1,25. Nos da 73,1 que están en El 1000. 1000 mililitros. ¿Sí? Entonces en 100, que son los que quiero llevar por el porcentaje de masa en volumen, nos da 7,31 masa en volumen. ¿Sí? No sé si se entendió acá. Justo venía mi nena y me preguntó algo, por eso corté, disculpen. No pasa Em, nada. entonces, bueno, lo que estoy haciendo es primero calculo la disolución, calculo la nueva concentración. Y con esa nueva concentración, utilizando peso molecular de la solución, yo puedo obtener, y bueno, y haciendo la conversión de mililitros de 1000 a 100, puedo obtener el porcentaje de la solución nueva, de la disolución en, como me lo pide expresado, más en volumen. ¿Hasta acá estamos bien? Dedito, Débora si dice estamos que bien, sí. ¿alguna duda? Ahí creo que Lara puso que estaba bien, ¿no? Yo se me Sí, ahí pierden acá. está, Lara, Débora, sí. Sí, igualmente esto después lo tienen que volver a mirar, Sí. pasar en limpio en un Básicamente cuaderno. entender que lo que tengo que calcular primero, como es una disolución, es utilizar la cuentita, que es la de el balance de masa. Y una vez que tengo del dato que necesito de ahí, que me está faltando en el ejercicio, con las cuentas intermedias, puedo pasarlo a lo que me piden o cómo me lo pide expresado el ejercicio. ¿Sí? Bueno, Cari, ¿vos querés que deje de compartir acá si seguís con lo tuyo? Dale. Yo voy a compartir el documento que vamos a Dale, subir. buenísimo. Seguimos con el 6. Ese es el último, el que dejaste vos. Este es el que tiene historia este ejercicio. ¿Querés que te lo lea? Porque el 6 era, no sé cómo les quedó a ellos si todos tienen los mismos datos. Sí, el 6 Dale. fue un ejercicio, chicos, que lo subimos con una concentración de 30% masa en masa, acá, y después, haciendo los cálculos, nos dimos cuenta que no nos quedaba bien, nos queda un pH negativo. Entonces, lo que hicimos fue cambiar este dato, o sea, fuimos de vuelta a la plataforma, cambiamos este dato y nada más, después el resto quedó todo perfecto. Si alguien lo imprimió y dice 30, bueno, lo borran con Liquid y ponen este número, es eso nada más, ¿sí? Vicky, ¿vos lo tenés ahí el enunciado? ¿Te Sí, animás te lo a...? leo. Dale. Dice
se dispone, perdón, se toman 150 mililitros de una solución de ácido sulfídrico, ¿sí? Sí, Bueno, 0,0803 porcentaje masa en masa, sí, da el dato de la densidad, como pusiste ahí, 1,2 gramos por mililitro, sí, el peso molecular, como lo tenés ahí, y se agregan 700 mililitros de agua destilada. Le agrego sí. 700 mililitros de agua destilada. Entonces, la consulta o la duda o el X, nuestra incógnita, es cuál es el pH de esa solución resultante. Claro, El pH. muy bien. Tengan en cuenta que una cosa es, le agrego tanto de agua que voy a tener que sumar el volumen que tenía. O sea, yo tenía un volumen acá de 150 mililitros, ¿sí? Y ahora, al agregarle 700 de agua, es 850. Eso, cuidado con eso. Cuando agrego agua destilada a tanto volumen, hay que sumar el volumen anterior, ¿sí? Y después, bueno, acá pide obviamente la concentración 2. En primera instancia, nosotros en esta situación donde estamos haciendo una dilución, lo que esperamos es ir a esta fórmula, concentración 1, volumen 1, concentración 2 por volumen 2, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, el volumen 1 es 150, que es este, eso iría acá, ¿sí? Después, por ejemplo, el volumen 2 iría acá. Esto que está acá, esta sería mi incógnita, ¿sí? Porque gracias a esto después sacaría el pH, ¿no? Y la concentración 1 sería esa que nos dio como dato, 0,0803, pero en esta fórmula la concentración tiene que ir a molaridad. Entonces el primer paso antes de aplicar esta fórmula, ¿sí? Que donde tendrías que reemplazar C1, B1 y C2 para sacar y despejar C2, primero tengo que pasar esta concentración masa en masa a molaridad, que es un ejercicio que ya venimos haciendo en el ejercicio 1 que explicó Vicky, ¿sí? Bueno, voy a pasar primero este dato a molaridad. Vicky, ¿querés decir algo o vamos bien? No, vamos, vamos. Listo. Bueno, borro acá y acá lo tengo despejado. Recuerden que acá, a ver, la lectura, ustedes tenemos que leer qué nos dice esto, ¿sí? 0,0803 masa en masa. La lectura es esta. 0,0803, 0,0803 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Esa es la lectura. Después, como yo lo quiero pasar a molaridad, tengan en cuenta que este dato tendría que pasarse a mol y este dato se tiene que pasar a mililitros. Para que este dato se pase a mol, tenemos que pensar que se pasar a la unidad mol con la masa molar. Con esa herramienta paso a mol. Y esto lo paso a la unidad de mililitros con la densidad. Para cada cosa hay una herramienta distinta, ¿sí? Para la solución, la densidad y para el soluto, la masa molar. La masa molar ustedes la tienen, que es 34 gramos, equivale a un mol. Esa es otra cuestión de aprender a leer estas unidades compuestas, ¿no? 34 gramos es un mol, que es lo que dice acá. 34 gramos es un mol, ¿sí? 0,0803 gramos X. Y hacemos la regla de 3. 0,0803 por 1 dividido 34 y me dan estos moles. Y ya está, yo los guardo. Ya sé que son los gramos, pero en mol. Y después, con respecto a los 100 gramos de densidad, tenemos que la densidad es 1,2 gramos en un mililitro, lo escribo así, y digo, y acá paso 100 gramos, lo pongo abajo de gramo, obviamente, 100 gramos X. 100 por 1 dividido 1,2 me da 83,3. Fíjense que ya tenemos la solución en volumen y el soluto en moles para poder sacar la molaridad que sería la C1 de la fórmula de dilución, ¿sí? ¿Me olvidé de algo, Vicky, o es todo bien? Listo. Entonces ahora con esos Yo te datos que... sigo con la cabeza, yo te voy siguiendo con la cabeza. Ah, listo, listo. Esos dos datos, tanto los moles como el volumen, los coloco acá, ¿sí? Bueno, sigo para acá.
Igualmente, si alguien después quiere preguntar algo de arriba, vuelvo para atrás, pero si alguien no entiende algo, me frena, se desmutea y hable. No esperen a que yo siga, ¿sí? Bueno, entonces acá tengo los moles de soluto y el volumen de solución, que ya lo calculamos arriba. ¿Cuántos moles tengo en 1000? ¿Sí? Entonces multiplico esto por esto, lo divido por 83,3 y me dan estos moles. Estos moles que están acá, que están en 1000, representa la densidad, la concentración 1. Quiero decir algo y con la concentración 1. Esta sería la molaridad, la concentración 1. O sea, ese porcentaje masa en masa que lo pasé a molaridad. Teníamos el volumen 1 que era 150 y el volumen 2 que es 850, ¿sí? Que pasaría dividiendo y ahí saco la concentración 2 en molaridad. Hasta acá sigue siendo un ejercicio igual al 1, ¿sí? Freno un poquito y quiero preguntarles si hasta acá van bien. ¿Me van siguiendo? A ver, ¿me siguen hasta acá? Débora dice que sí. Ahí está. Bueno, después lo demás vemos si nadie dice nada. Ahí está. Ahí Lara Victoria está. también levantó la manito y María de los Ángeles. Listo, bárbaro. Entonces ya tenemos la concentración 2. Y acá, atento con esto, esperen que voy a subir acá, porque el ácido sulfídrico tiene dos hidrógenos, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que la concentración de hidrógenos, ¿sí? No va a ser directamente esto, sino que va a ser esta concentración multiplicado por 2, porque cuando lo disocio, o sea, el ácido sulfídrico tiene una concentración y todavía no se disoció, acá no tengo nada. Cuando se disocia totalmente, no me queda nada de sulfídrico y de protones va a ser 2 por la concentración de sulfídrico y de sulfuro, concentración directa, porque acá tengo uno solo, un solo anión, pero igual este no me importa. A mí me interesa este para sacar el pH, ¿sí? Entonces, si el ácido tiene un 2, cuidado, porque la concentración de protones es el doble. Entonces, 0,05 lo tengo que multiplicar por este 2, ¿sí? Para sacar la concentración de protones, y eso me permite sacar el pH, que es el menos logaritmo de este número, 0,01. Ese pH me pide 2, me da 2, perdón, y el problema pedía pOH. Entonces sabemos que pH más pOH suma 14. Entonces pOH va a ser 14 menos pH, o sea 12. Fíjense esto, 2 más 12 da 14, ¿sí? Bueno, este ejercicio es un poquitito más largo que el otro. O sea, hasta acá, hasta la concentración del C1 es igual al 1, al ejercicio 1. Se le agrega la fórmula de dilución, el cuidado de multiplicar por 2 la concentración y después la fórmula de pH. Y finalmente el pH, que está todo relacionado. A ver, quiero ver. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, yo me quedé debajo de la concentración 2. A ver, ninfa, para. No entendí de dónde sacaste el 2 para multiplicar. De la fórmula. Ah, ok, de la Porque, concentración 2. O sea, 2 de hidrógeno se multiplica por la concentración 2. claro, porque el ácido sulfídrico tiene un 2 acá. Acuérdense que todo lo que es azufre, ¿sí? A ver, los que tienen oxígeno, ácido sulfuroso, termina quedando un 2, ¿sí? Ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. El sulfídrico no tiene hidrógenos, usa el estado de oxidación más pequeño, -2. El azufre tiene esa cuestión, ¿sí? El Esa azufre, parte entendí, el otro 2 no entendí. bueno, si entendiste esto, ninfa, este 2 multiplica la concentración. ¿Cuál es la otra parte? Eso es lo que no te llevo a entender. Dijiste que 2 por 2, el 2 que tiene acá adelante, digo, atrás del hidrógeno, se multiplica por el 2 del adelante del otro hidrógeno. ¿O es por el 2 de No, la es, concentración? es el mismo 2. Este 2 es el mismo, ¿sí? Ok. Es el mismo. Vos,
Igual, a ver, si ustedes se complican con esto, directamente recuerden que acá tengo, esperen que tengo tanto escrito ahí. Espera, vamos a sacar un poquito esto, ¿sí? Recuerden esto, que el ácido tiene un 2 acá, ¿sí? Un 2. Entonces, para sacar la cantidad de la concentración de protones, a la concentración la multiplico por 2. Es ese mismo 2. Y cuando lo disocio es el mismo. Este 2 que está acá es este, ¿ves? Y es el que está acá. Ahora sí, profe. Ahí está. Y ahí lo multiplico por la concentración del ácido, de este, ¿sí? Y lo que me da ahí es la concentración de protones para poder sacar pH, ¿sí? Bien. Y ¿Alguien? déjame Sí. agregar una Dale, cosita. dale, sí, sí. Ustedes lo que tienen que pensar es que al principio, si querés subir un poquito, Cari, tu hojita, Sí, ustedes tienen ahí unos va. datos de una concentración y de volumen 1, ¿no es cierto? Que Ahí, es ese ácido, exacto, está refiriéndonos a la ecuación de C1, B1, C2, B2, ¿no es cierto? Esa ecuación dice que inicialmente tengo el ácido en un volumen. Como yo le voy a agregar, lo que va a pasar es que ese ácido que está como ácido, al agregarse, se disocia, se abre, porque le agrego más volumen de agua. Entonces esa concentración 2 que calculó Cariay de 0,005, tengo que relacionarla con la ecuación de abajo. Al disociarse, al separarse, este sulfídrico, justamente em, este ácido tiene dos protones. Entonces, ese C2 en realidad es dos veces esa concentración de protones. 2 ¿Sí? por C. Exacto. Entonces, eso es de donde viene el 2, digamos, de la disociación, como les Mm. dijo Cari, según lo que la cantidad de protones que tiene el ácido inicialmente, al separarse, al disociarse, ya en la solución no está como ácido completo. Esto es un ácido fuerte, entonces se disocia totalmente. Tenemos los protones que son 2C y después el resto que es el anión, pero bueno, en este caso nos interesa eso. Por eso, eso es lo que nos interesa como concentración para poder calcular el pH. No sé si se llegó a entender. Sí, sí, ya entendí. Bien. Gracias. ¿Y los demás? A ver, calculo que sí. Y había una consulta ahí también que hizo, A ver. que Ah, acá hay hizo María preguntas. Lozano. Sí, ¿Está bien si una vez obtenido el pH le restamos o sumamos a 14, por eso lo damos como pH? A ver, María Los Ángeles, eso de suma. A ver, una vez que tengo el pH, a 14 le restás el. Así, esperen, vamos a poner. Después que hice abajo, exacto, exacto. pH, acá como. Ahí va, claro, vos porque yo pusiste. le Sí, aclaré que como sí. el pH más el pOH es 14, vos despejás de la fórmula y te da el pOH. Ahí está. Ahí lo colocamos. Ahí va. Ahí está. Entonces tenemos que sacar el pOH y es un despeje. 14 menos pH. ¿M? Porque por ahí decía sumo, ¿viste? Entonces me quedé pensando en eso. No, 14 no, menos siempre 2. despejando lo que corresponda. Si te pidieran el pH y tuvieras el pOH, Ahí también está. 14 menos pOH. Ahí lo hice la cuentita. Sí, porque acá está directo. ¿M? Bueno, ¿alguna duda más? No. Lo importante es que nunca te puede dar ni la solución más de 14, ¿no? Porque, digamos, o menos de cero, porque el rango va de 0 a 14, chicos. Por eso estábamos nosotros con ese tema que acá no nos daba bien y tuvimos que cambiar el número. Bueno, ¿sigo? Dale, Sí, profe. Ahí está. Bárbaro. te Vamos a leo ver. el 7 si querés. El 7, acá El estamos con el 7. 7.
Leche Ahora tenemos un ácido débil, porque si débil. se tiene una solución de ácido acético, 0,1 molar, nos dan el dato de K, 1,8 por 10 a la -5, y piden calcular el pH. Claro, cuando aparece la constante del ácido o la constante de la base, ya es un ácido o una base débil, ¿sí? Yo les dije en el aula que, bueno, que no se preocupen por esta disociación, que después en química orgánica lo van a ver con más detalle, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, nosotros lo presentamos para mostrar que es un ácido débil. Ustedes con la fórmula de constante, con la K, ya con esta fórmula se van a manejar muy bien. Puede ser Ka o Kb, si dice base, pero al cálculo es directamente lo mismo. Y la parte de la disociación, nosotros la presentamos, pero quédense tranquilos porque esta disociación la van a profundizar en química orgánica. Ahora, lo que dice un ácido débil, lo que sucede, o sea, título de informativo, es que yo tengo esta concentración en un inicio y no tengo nada de esto. Y cuando alcanza el estado de equilibrio, por eso la flecha que va y viene, ¿sí? Me va a quedar X cantidad de este, X cantidad de este, X del ion hidronio. El ion hidronio es lo mismo que el protón, ¿sí? Por ahí, a ver, Vicky, voy a hacer así, estoy pensando, sin el agua, para que Claro, no le pones el agua y lo disociás. Claro, pero a Lo su mismo. vez se lo quería presentar porque después cuando tengan con Eleonora lo van a ver Van a decir, ¿por qué las profes nunca me mostraron esto? Si con el agua. ese ion se llama hidronio, pero se desprecia, digamos, de alguna manera y se coloca como el protón solo. Así sería, o sea, se separa el ion hidronio, el hidrógeno, el positivo, que es el que permite sacar el pH, ¿sí? Y el otro es negativo. En estado más formal, esto está en agua y el ion hidronio, el protón, perdón, se une con el agua formando el ion hidronio, que representa también la cantidad de protones Claro. hidratados para sacar el pH. Y el Ahí resto es el solo acetato. Sí, claro, para sumar, tiene que ver con, porque si leen la teórica del libro, es lo que es la definición de un ácido Bronsted-Lowry, sí, que quién es el que toma el protón y quién es el que da el protón. Pero bueno, en este caso ustedes simplemente para la ecuación o para la resolución del ejercicio, entiendan que el hidronio es el protón. claro. Y todo cálculo que yo lleve a X, o sea, la fórmula es esta, la que vamos a usar. La constante del ácido es igual a X cuadrado sobre la concentración menos X, ¿sí? Que Vicky lo escribió al inicio de la clase cuando hizo ese resumen que está buenísimo. X C menos X. Eh, esta sería la fórmula, ya sea X K o cuadrado, claro. KB, ¿sí? Ahora, X cuadrado, ahí está. Perdón, me olvidé, me tragué el cuadrado. X cuadrado, ahí acá, ahí lo coloco. Ahora, tengan en cuenta que calcular X en esta ecuación es calcular la concentración de protones, ¿sí? Y esto sirve para sacar el pH, ¿sí? Exactamente, el cálculo de la X. Nos va a quedar una ecuación de segundo grado, porque nosotros vamos a poner acá, en la constante del ácido, la constante que da el problema, que dice 1,8 por 10 a la -5, y acá en la C ponemos 0,1 porque es 0,1 molar. Y me queda esta ecuación así, que después hay que trabajarla matemáticamente como una ecuación de segundo grado. Acá en el Un resuelto, comentario, Cari, sí, un sí, comentario nada más. sí, 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 Ahí donde vos pusiste X, calcular la concentración de protones sirve para sacar el pH, esto porque estamos hablando en este caso, en este ejercicio, de un ácido. En el caso de exacto. que fuera una base débil, la X va a ser el oxidrilo, ¿sí? Y sacamos el pOH. Claro, exacto, perfecto. Bueno, entonces llegado acá a este punto donde ya reemplacé la constante del ácido y la concentración del ácido, que me quedó esto, vamos a resolver y vamos a calcular la X, ¿sí? Bueno, voy a subir. Nosotros podemos calcular esta X
A ver, esperen que acá, esperen que les quiero mostrar esto, acá. Todo esto que está acá dividiendo, todo este paquete pasa multiplicando con 1,8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a ver acá. La idea era hacer una flecha, acá, ¿sí? O sea que todo esto va a pasar multiplicando con esto. Eso está acá. Y eso va a ser igual a x cuadrado. Bueno, ahora sí subo, porque ya expliqué eso. Una vez que llegamos acá, vamos a hacer la propiedad distributiva, o sea, vamos a multiplicar 1,8 por 10 a la menos 5, lo vamos a multiplicar por 0,1. Y eso me da 1,8 por 10 a la menos 6. 1,8 por 10 a la menos 5 lo multiplicamos por menos x, más por menos es menos, y me va a quedar el número con la x al lado, acá. Y esta x que es positiva pasa para el otro lado restando. Y acá me queda la ecuación de segundo grado, donde a va a valer menos 1, donde b vale menos 1,8 por 10 a la menos 5, y donde c vale 1,8 por 10 a la menos 6. Tengo a, b, c, ¿sí? ¿Querés agregar algo, Vicky? Listo. Cuando llego a esta instancia, podemos hacer la fórmula resolvente, pero si alguno de ustedes tiene la ecuación que hace, la calculadora que hace la ecuación cuadrática que la resuelve, la puede resolver, ¿sí? Eso, a ver, yo tengo, por ejemplo, esta. Para que me voy a sacar porque estoy como el fondo de fumado. Acá. Ahí está. Esta máquina, la que dice fx 95, resuelve la ecuación de segundo grado. Y hay otras que son más complejas. Esta la más sencillita. Si acá dice 82, ahí no resuelve la ecuación de segundo grado. Y en ese caso tenemos que hacer la ecuación, la fórmula resolvente, que no es difícil porque tenemos la calculadora para hacer todas las cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo? Si tuviera la máquina, por ejemplo, esta, ¿cómo lo resuelvo? Lo que tengo que hacer es buscar el botón que dice mode, ¿sí? Perdón, Vicky, yo sé que sabes inglés. Tu compañera mode, perdón, ¿eh? No hay Eh, problema. bueno, ponen donde dice mode, hasta donde dice acá EQN, ¿sí? Que significa ecuación, y acá hay un número 1. Aprieto el 1, ahí. Y después aparece incógnitas, bueno, pongan la flecha porque buscamos la otra función, y acá aparece grado, degree. Y te dice 2 o 3, y elijo 2 porque esta es una ecuación de segundo grado, una cuadrática. Entonces ahí aprieto el 2 y me va a pedir el valor de A. Y anoto el valor de A. A ver, anoto el valor de A, 1,8 exponente menos 6. No, el valor de A es menos 1. No, -1, Menos Cari, 1, sí. perdón. Anoto valor de A, que es menos 1. Aprieto el igual y me pide ahora B, ¿sí? Entonces agarro y anoto B, que es menos 1,8 exponente menos 5, ¿sí? Aprieto, pongo B y aprieto igual. Y ahí me pide el valor de C, ¿sí? Entonces ahora pongo C, 1,8 por 10 a la menos 6. Yo pongo 1,8 exponente menos 6, que es lo mismo. Cualquiera de las dos formas está bien. Aprieto el igual y la máquina te da la primera respuesta. X1 menos 1,32 por 10 a la menos 3. Esa no iría porque es negativo. Entonces aprieto igual y ahí me dice 1,33 por 10 a la menos 3, que ese sí sería el valor que va, ¿sí? Y para salir de acá, porque después queda la máquina, pones modo y elegimos ahí donde dice comp, que no sé qué significa, 1. Y ahí la máquina vuelve a ser normal. Esa es la forma con la FX 95. Después hay otras calculadoras más modernas que aparecieron en el aula, los chicos las sabían manejar bárbaro, yo no tengo idea, porque tengo esta, ¿sí? Vicky, ¿querés decir algo? No, 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 que me da mucha gracia porque yo ni me acordaba. Tengo la misma que vos, pero ni me acordaba. Ni se los planteé a los chicos en el aula y la resolvimos. O sea, reemplazamos ahí Claro.
Bueno, Pero ahora, está muy bueno, ahí yo no me acordaba de eso, así que es más rápido, mucho más rápido, claramente. claro, bueno, pero igual no se preocupen los demás porque tenemos calculador para hacer esto, ¿sí? Yo me acuerdo que tenía que hacer la cuenta a mano con los exponenciales y todo, así que tener una calculadora es una maravilla. Entonces, esta es la fórmula resolvente. Esto, Vicky, si querés, aclaremos que esto se lo ponemos en el pizarrón, que no se preocupen, pues Sí, sabemos que sí, estamos en está química, no dentro de las matemática. funciones cuadráticas, dentro de la función, de las fórmulas que teníamos al principio, la vamos a poner, sí. ¿Sí? Bueno, entonces acá pasamos a resolver, ¿sí? Cuidado acá, menos y b es este, 1,8 por 10 a la menos 5. A ver, vamos a ponerle un color, este que está acá, que es negativo, está acá. Pero cuidado porque adelante tengo el menos del menos b de la fórmula, que va a estar acá, ¿sí? Entonces después dice b cuadrado, entonces ahí coloquen ese b, pero entre paréntesis, ¿sí? Este b lo coloco entre paréntesis porque este b cuando le eleva al cuadrado se va a hacer positivo, ¿sí? Y lo mismo en la calculadora, pongan paréntesis el número, paréntesis cuadrado. Después dice menos 4 por a por c. Bueno, a ver, ¿quién es a? A es este, es menos 1, ¿sí? La idea era ponerle otro colorcito acá, ahí va. Este es menos 1, que es este, ¿sí? Y por c, ¿quién es c? C es 1,8 por 10 a la menos 6, que está acá. Ese lo coloco acá. Y abajo, 2 por a, ¿sí? El a es menos 1, fíjense que lo repetimos acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo queda esto? Cuidado que acá queda positivo, menos por menos más, ¿sí? Acá abajo queda negativo, 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2. Igual la máquina lo dice, pero ustedes presten atención, eh, porque por más que usemos la máquina, tenemos que controlar el tema de signos. Y acá, cuidado acá, separen en términos, por favor, ¿sí? O sea que primero van a hacer esta cuenta, fíjense que yo no me apuré, lo resolví, primero la cuenta y después hago esta cuenta y acá menos por menos va a quedar más. Y va a pasar esto siempre en química porque A va a ser menos 1 por la fórmula de Ka o Kb. Entonces, menos por menos más, multiplico esto, me da esto, va a quedar siempre una suma. Sumo, me queda esto. ¿Por qué me quedó el mismo número? Porque este número es muy pequeño con respecto a este. Me queda esto, la raíz, y después me queda acá, es donde saco la raíz cuadrada de 7,20 por exponente menos 6, me da 2,68 por 10 a la menos 3, dividido menos 2. Y acá van a salir las dos respuestas a la que dio la calculadora. ¿Alguien preguntó algo? Por ahora no, no sé si se va entendiendo hasta acá, chicos. Bueno, yo acá hice los colorcitos como para que quede en el video. Bueno, vamos ahora, si alguien no entiende, agarra y frena, ¿sí? No esperen a que terminemos de hablar. No importa que hablen encima nuestro. Así corto. Bueno, acá, quedé acá, ¿sí? Entonces acá se divide en dos caminos. 1,8 por 10 a la menos 5, que suma 2,68 por 10 a la menos 3 dividido menos 2, y 1,8 por 10 a la menos 5 que resta a 2,68 por 10 a la menos 3 que divide a menos 2. Acá otra aclaración, porque es otro error muy común, que todos quieren hacer todo así, está todo de una. No, cuidado. Ustedes, si quieren hacer todo en un solo paso, ponen en la calculadora los paréntesis. Si no, sumo y pongo igual y después lo divido por menos 2 y me va a dar el negativo ahí. Acá resto y después lo divido por menos 2 y ahí me da el positivo. Este positivo es el que voy a usar para sacar el pH. El menos logaritmo de este número me da 2,87, que es el pH de este ácido débil. ¿Sí vi que quiere decir algo? Sí, que toda esta historia, o sea, no perder de foco que lo que estamos obteniendo, esa X, en definitiva, es la concentración, ¿no es cierto? Porque todo esto es un juego matemático, yo le decía, esto es un juego matemático para poder llegar al valor que realmente no perdamos de vista que estamos calculando el pH. Ustedes, a ver, si ustedes quieren practicar más de estos, porque no hay mucha variedad de ejercicios, son todos iguales. Lo que pueden hacer es en casa, a ver, esperen, voy para acá, jugar con esto. Cambian este número y juegan lo que hace, o sea,
ejercitan la parte matemática del ejercicio, porque en realidad la parte más compleja es la parte matemática. Bueno, ¿estamos bien? A ver, quiero ver, ¿alguien tiene alguna duda? Ese era el ejercicio 7. No sé si alguien tiene una duda, si no pasamos al 8. O sea, el resultado ya está. Calcular el pH es el que les pasó Cari ahí, 2,35 era. Bueno, parece que no. Bien. Bueno, El 8. seguimos. Ahí Melina pregunta si se pueden subir más ejercicios a modos de práctica. Bueno, nosotros vamos a tener, Meli, y vamos a tener Cari la semana que viene otro modelo. El martes en clase vamos a tener otro modelo, también lo vamos a resolver todos en clase, ¿verdad, Cari? Sí, sí. Sí, por eso te decía, Meli, que para practicar este ejercicio es muy constante, es el mismo, ¿sí? Siempre se hace igual. Vos podés practicar cambiando este número y cambiando este número. En lugar de 1,8, pones 1,5, 2,1, jugá con esto, ¿sí? Y así podés afianzar el método. Recuerden, chicos, que también la guía es... Asimismo, claro, Sí, eso, te iba a decir la guía, y en la parte de ácidos y bases débiles, también va haciendo resúmenes y va haciendo varios ejercicios de este tipo. sí, sí, igual después yo les busco para subirle ahora, eh, no, diría más tirando al sábado, domingo, por ahí. Pero igual vamos a subir el modelo para el martes, ¿sí? Vamos a ver si después hacemos otro, o sea, como pasó con estequiometría en el primer parcial, que hice una guía así enorme de estequiometría. Es, así que si no te Bueno, preocupes que vamos a poner más. vamos al 8, Cari, entonces, te lo leo. Sí, Tenemos el cloro gaseoso, se encuentra en un recipiente rígido, sí, importante ese dato, a 12 grados y 0,2 atmósferas de presión, y pregunta cuál sería la presión si la temperatura se triplica. claro. Bueno, acá tengan en cuenta que la única fórmula que tienen que recordar es esta, presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1, igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Esa sería la fórmula que tendríamos que recordar, es la principal. Después lo que vemos es cuál es el parámetro que es constante. En este momento, en este problema, como resaltó Vicky, dice volumen en un recipiente rígido, ¿sí? Recipiente era, ¿no? Que decía. Sí, Recipiente rígido. Eso me está diciendo que el volumen no cambia, que es constante, ¿sí? Si es la temperatura o la presión, el parámetro que es constante, ahí es más directo porque te dice a presión constante, a temperatura constante o no cambia, ¿sí? Es bien evidente, no es que es algo que queda como entre letras, oculto. Entonces acá yo lo que hago es tachar los volúmenes porque el volumen es constante, por eso taché acá, ¿sí? Y después me quedaría presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Entonces ustedes tienen que ver que el gas estaba a 12 grados y a una presión de 0,2 atmósferas y la temperatura se triplicó. Por eso yo a 12 lo multipliqué por 3 y me dio 36. Pero no olviden que la temperatura tiene que estar en Kelvin en la escala Kelvin para que ocupe el espacio de la fórmula. Entonces a 12 le tengo que sumar 273 para que quede en Kelvin y a 36 le tengo que sumar 273 y queda en Kelvin. Y ahí coloco la temperatura 2 y coloco la temperatura 1. Y la presión 0,2, que sería la presión 1, iría acá, quedándome acá la fórmula, ¿sí? Donde tendríamos que despejar la presión 2, ¿sí? La presión 2, si esta es la incógnita, tienen que multiplicar estos datos que están enfrentados, o más fácil, el 309 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Queda 0,2 multiplicado por 309 dividido 285. Acá lo que no hice es Kelvin se va con Kelvin y la atmósfera queda como unidad final de la presión 2. Recuerden poner el número con la unidad atrás, ¿sí? No vayan a poner 0,216 porque sería ¿qué? Es mililitros, grados centígrados, ¿sí?
Eso es algo importante, y Vicky, vos lo dijiste también. Sí, siempre es importante respetarlos, así como en soluciones poníamos soluto, solvente, la molaridad con sus unidades, también respetar el tema de gases, es muy importante respetar las unidades para saber de qué estamos hablando. Bien, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? O sea que están todos. Bueno, Ay, profe. listo, Bueno, gracias, Ninfa. Bueno, ahí vamos a pasar al 9. Les comparto, Cari. sí, Así hacemos el espera que 9. salgo de acá. Dale. Ay, Bueno, voy a ubicar en el la- caso del 9, en el 9 nos piden, estamos hablando de una redox, ¿sí? Y nos piden, como habíamos dicho antes, nos van a pedir cuál es el agente reductor. Nos pueden pedir el agente oxidante o cuál es el que oxida, cuál es el que se reduce. Y esta es la ecuación que nos plantea el ejercicio. Teníamos amoníaco y óxido cúprico en un lado, esa suma nos da unos reactivos de nitrógeno, cobre y agua. Entonces, lo primero que hago, como en cualquier reacción que nos vaya a plantear cualquier ejercicio de química de acá a la eternidad de sus vidas, es balancearla. ¿Sí? Lo primero que tengo que saber es cómo se balancea esa ecuación. Teníamos el amoníaco, el óxido de cobre. Fíjense que del otro lado tenemos dos nitrógenos, entonces tengo que poner un 2 adelante del amoníaco y consecuentemente nos quedan 2 por 3 del amoníaco, nos quedan 6 de hidrógenos. Entonces del otro lado tengo agua que tendría 2 hidrógenos, por eso le tengo que poner un 3 adelante. Y consecuentemente por el óxido cúprico, si tengo un 3 adelante del oxígeno, también tengo que tener 3 de cobre. Entonces lo tengo que balancear por ese lado también. En definitiva, esta es la ecuación balanceada. ¿Sí? Hasta ahí creo que todos más o menos entendemos. Y lo que tengo que empezar a hacer para este tema de ejercicios de redox es colocar, ¿no es cierto?, en cada uno de los elementos, colocar sus números de oxidación. Entonces, el nitrógeno en este caso está trabajando con un número de -3, el hidrógeno sabemos que es +1, cobre por el óxido cúprico es +2 y -2 el oxígeno, entonces ahí siempre queda em, este, el elemento, el compuesto queda neutro. En el caso de nitrógeno y cobre tienen ahí el estado de oxidación cero, ¿sí? Y bueno, sabemos que el agua es +1 y -2. Habiendo colocado todos los estados de oxidación, teniendo Vicky, el... perdón, ¿te Sí, puedo interrumpir con una cosita? claro, por supuesto. Hay cosas que en los estados de oxidación van a suceder siempre, ¿sí? Bien, Uno es que si hay un elemento que está solo, como el nitrógeno y el cobre, el estado de oxidación va a ser cero. Entonces, si ustedes se inician esto y no saben qué poner, donde ven un elemento solo, ponen cero. Listo. bien. Otra cuestión que va a suceder siempre es que el oxígeno es -2. Solamente el oxígeno vale otro estado, otro número que no es -2 en el agua oxigenada. Peróxido de... H2O2, el oxígeno ahí, solamente ahí es -1, ¿sí? Pero en el resto de las situaciones siempre es -2, menos en el agua oxigenada. Después, otras dos cuestiones para tener en cuenta, como para guiarnos y no perdernos en esto, que el hidrógeno es +1, tal cual como está acá, cuando está con un no metal acompañándolo al lado, ¿sí? Ahí se me trabó Bien, acá. Por ejemplo, acá el hidrógeno está con el nitrógeno, entonces el hidrógeno es +1. Cuando el hidrógeno está acompañado de un metal, es -1. Por ejemplo, a ver, si yo tengo sodio, hidrógeno, el hidrógeno ahí es -1 porque está al lado de un metal, ¿sí? Pero en cambio, cuando el hidrógeno está con un no metal, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es +1. Sabiendo eso, el resto, así como está mostrando Vicky, es todo con un cálculo matemático que el paquete de cero, ¿sí? Eso quería decir. exacto. Perfecto, Cari. Sí, esas son algunas de las reglas
importantísimas saberlas para no marearse en esto de cómo voy poniendo los números de estado de oxidación. Dentro de lo que yo quería comentar ahí, que me olvidé al principio también, es que en cada una de las unidades, acuérdense que ustedes dentro del campus tienen algunas modelizaciones para ir jugando el tema de soluciones. Y en este tema de las redox, tienen un cálculo de estado de oxidación, Cari, era así, ¿no? Ah, está buenísimo, sí, Ese sí. está Sí, muy me había bueno. olvidado de eso. Sí, así que ustedes si tienen dudas, van y ponen ahí en un espacio en blanco, les dice que pongan el compuesto que quieran y les muestra cómo son los estados de oxidación de cada elemento. Está bueno para que ustedes también jueguen con esos modelitos que les ponemos en el campus, porque son una forma de ir cerrando los temas o de ir dándose cuenta si los van entendiendo, ¿sí? Bueno, acá simplemente lo que nosotros hicimos es, de la ecuación que nos dieron en la redox, la balanceamos. Eso es más que nada, realmente no es que vamos a utilizar en este ejercicio el balanceo, pero es lo que siempre les proponemos, así como les decimos, tienen que tener las resoluciones con la incógnita que ustedes busquen con no me sale el nombre ahora, con digamos, si es átomos, si es atmósfera, si es litro, ¿sí? ¿Qué es lo que están buscando? También tienen que tener las ecuaciones balanceadas, siempre, ¿sí? Bien, una vez que ya colocaron todos los estados de oxidación, tenemos que visualizar esto. ¿Qué pasa de un lado de los reactivos y qué pasa del otro lado de los productos? En este caso, por ejemplo, vemos que el nitrógeno, ¿qué le pasó? Ahí el nitrógeno y qué le pasó al cobre, ¿sí? En cuando uno se reduce y cuando uno se oxida, cuando pierde y cuando gana electrones, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que el nitrógeno pasa de -3, un estado de oxidación de -3 a 0. Es decir, lo que hace es oxidarse, aumentar el número de oxidación de un número negativo, -3 a 0. Aumenta su número de oxidación, se oxida, pierde electrones, en definitiva es el agente reductor, que es lo que pedía la propuesta ahí del problema. Consecuentemente, el cobre pasa de un estado de oxidación +2 a 0. Es decir, él se reduce, ese elemento es el que se reduce, disminuye su número de oxidación. En definitiva, es el agente oxidante y gana electrones. Eso es un poco toda la lógica que venimos haciendo. De este tipo de ejercicios, eso es lo que se va a pedir. Simplemente, ¿quién es el agente reductor o quién se oxida o quién se reduce? ¿Sí? Em, Ahí no sé si Sonia levantó la mano. Dale, Hola, buen día. ¿Cómo buen Hola día. están? Sonia, sí, sí. Buen Me día. conecté, me fui y volví porque estoy trabajando, pero traté de escaparme un ratito. Dale, Tengo Sonia. Después queda una grabado. consulta con esto. Sí. Porque acá el nitrógeno está en -3 en el amoníaco. Es por esta regla que acaban de mencionar, ¿no? Que cuando está con un no, cuando el hidrógeno está con un no metal es positivo, es +1. O sea, la pregunta es ¿por qué es -3? ¿Por qué es -3? Sí. Sí, Claro. mira Sonia, ¿querés No, respondo? decile, decile, Cari, dale. Bueno, el hidrógeno es +1 porque está con el nitrógeno que es no metal, que Sí. es lo primero que vos vas a por ahí escribir es A eso, visualizar, sí. visualizar. Entonces Y después haces la cuenta que decís, para que me quede balanceado. claro, 1 por 3, 3, Ok, más 1 claro. por 3 va a ser +3, ¿sí? Sí, Entonces el nitrógeno para que quede todo cero va a ser claro, -3, va ¿sí? a ser negativo. Exacto. Solamente en esos casos. Sí, a ver, por Sí, ejemplo acá el oxígeno es -2, que era lo que sucede siempre, ¿no? sí, Entonces sí, potasio va a ser, potasio, cobre va a ser +2 porque tiene que dar cero. sí, Esto está solito, cero arriba, ¿sí? Bien. sí. Y después Sí, sí, pero acá, sí, al principio cuando estábamos viendo nomenclatura siempre estaban en positivo, por eso me genera esa duda Claro. si es por esta regla de que al estar el hidrógeno con un no metal pasa a ser negativo el otro a elemento. ver, sí, está en positivo cuando es un óxido, ¿sí? Pero Ok, esto es un hidruro. O sea, lo ok, que vos viste por ahí en la nomenclatura era ponerle un óxido, qué sé Mira, yo, un teníamos el óxido Valencia nitroso, +3 +5. Ujú. claro. sí, Espera que quería escribirlo y se me trabó acá. Nitrógeno, ponele 2, oxígeno 3.
óxido nitroso, ¿sí? Entonces, Ok, el oxígeno, vos ahí partís de que el oxígeno es -2. Viste que dijimos, claro, oxígeno Siempre. sí, menos sí, 2 sí, siempre. Entonces ahí va, acá sí ves, 2 por 3 es -6. Como claro, acá tengo 2 nitrógenos, el nitrógeno acá va a ser +3, Más más 3, que es el que vos recordás claro, de claro, la nomenclatura. Pero cuando o- es hidruro, en los sí, hidruros, que es hidrógeno con no metal, el no metal tiene esta oxidación negativa. No sé si ustedes recuerdan que cuando vimos, volvemos al ácido sulfúrico, que es el ácido sulfúrico es como, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿sí? caballito de batalla, sí. El ácido sulfúrico tiene esta oxidación 6, el azufre, ¿sí? Pero sí, si yo hago el sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Ahí el azufre va a tener el estado de oxidación más chico, el que dice la tabla, el 2, pero es negativo, ¿sí? claro, El hidrógeno es +1, ¿ves? 1 más por 1. 2, 2, -2, 0, ¿sí? ¿Está claro Perfecto. ahora? Sí, sí, gracias. Bueno, Bien, saco, Sonia. vi que esto, ahí está. Perfecto. Y solo para recordar, si ustedes quieren, comparan el resto de los elementos, eso es lo que quería decir también, el resto de los elementos que mantuvieron, tanto en los reactivos, la zona de reactivos como en la zona de productos, mantuvieron su estado de oxidación. Es decir, em, solo estos son los que comparten y se transfieren electrones, el nitrógeno y el cobre. Eso es lo que quería comentar con respecto a este ejercicio. ¿Sí? Si nadie tiene más dudas, ahí dejo de compartir. Cari, ¿está bien? Así vos Sí, explicás el perfecto, último. sí, sí. Ahí está. No estaba Bueno, esperando que vos dejes de compartir. dale. Y vamos al último ejercicio, que sería el 10, que si querés también es de gas y te lo puedo leer, Dale, donde dice, qué volumen ocupará 216 gramos de óxido hipocloroso gaseoso? Nos dan el peso molecular de 87 gramos mol. Y nos dan las condiciones a 18 grados centígrados y 1420 milímetros de mercurio se actúa como un gas ideal. claro. Bueno, acá, como ya están involucrados los moles, la fórmula que usamos es esta: presión multiplicada por volumen igual al número de moles por R por T, ¿sí? La masa del gas la tenemos que pasar a moles, ¿sí? Tenemos la masa molar, que es 87 gramos un mol, entonces estos 216 van a ser X. Y como siempre hacemos la regla de 3 simple, 216 por 1 dividido 87 me da 2,48 moles de soluto que va a ocupar acá, en lugar de los moles, ¿sí? Eh, acá. Esto va a ocupar este espacio, los moles. Después, la R es una constante que también no se preocupen que eso lo vamos a compartir, no estén pensando, uy, se me olvidó de esto, qué sé yo, que es 0,082 atmósfera por litro grados Kelvin mol. Este número no cambia, siempre es el mismo. La temperatura, como lo habíamos hablado antes, tenemos que a la temperatura en grados centígrados sumarle 273 para que quede en Kelvin. Eso iría acá, en temperatura, Kelvin, ¿sí? Y después, la presión la tenemos que pasar a atmósferas, ¿sí? Y sabemos que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, 1420 milímetros de mercurio, hacemos la reglita de 3, 1420 por 1 dividido 760, y me da el número 1,87 atmósfera, que eso iría acá en presión, que es esta, 1,87. Piense que la presión estaba acá multiplicando, pasó dividiendo, ¿sí? Después, con respecto a las unidades, el mol se va con el mol, la atmósfera se va con la atmósfera, Kelvin se simplifica con Kelvin y quedan los litros. Se hace la cuenta, hasta así lo puedo hacer directo sin problema, y este sería el resultado del volumen, ¿sí? ¿Quieres agregar algo, Vicky, o dije todo? ¿Me faltó No, algo? perfecto, perfecto. Por eso es importante cuando mantener las unidades. No me salía la palabra unidad en el Ahí ejercicio anterior. Débora puso el dedo, Las ok. unidades. Débora dice que entendió. El resto de los chicos que están presentes, ¿se entendieron los ejercicios? Sí, Recuerden Melina, que, Clara, ahí está. bien, recuerden que en el, ustedes van a tener igual que en el parcial primer parcial donde van a tener la grilla y en la grilla van a tener que poner directamente los resultados con las unidades.
¿sí? Me perdí, para ver Sí, qué. se perdió en el 0,82. Si quieres volver a poner el Ah, ejercicio. listo, ahí lo. El Claro, 0,082 es una constante que va a valer siempre eso, ¿sí? Acá. siempre para todos los ejercicios, Melina, la R es una constante que te la damos nosotros y que es así en la ecuación. Esta Y, R. y esa R tiene sus unidades Ah, y por claro, eso es atmósfera, importante respetar las unidades atmósfera para que por se litro cancelen. sobre Kelvin mol. Acá, ¿sí? Débora, ¿no? ¿Era quién fue la que se perdió? Melina, te pregunto. Melina. Melina, decime en qué aspecto te perdiste. Decir, ostras, si podés hablar sería mejor, pero no importa. No, ¿de dónde sacamos el dato? ¿Dónde estaba ese dato? Ese dato Ah, es claro, un ese dato dato no está, constante. es una ¿Te acordás constante. claro, cuando pusimos primero las formulitas al principio de toda la clase, ahí les decíamos que la R siempre es una constante. Eso te lo damos nosotros, te Sí, olvidas. es una constante como saber que esto es una atmósfera 760 y como que tenemos que sumarle 273 a los grados centígrados. Son cuestiones teóricas que son siempre así, ¿sí? Esta constante la vamos a anotar, no la anoté ahí en el modelo, pero es una constante que se utiliza siempre. Incluso está también en el trabajo práctico. Es como el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, y como otras constantes que les van a aparecer en otras materias. ¿Entendiste, Melina? Ella puso que ahí entendió y Bien, ahí las chicas también aportaron que sí. bueno. Pero no era Melina, perdón, había sido María de María. los Ángeles. Sí, Ah, ahí estoy mirando, perdón, yo me confundí con Melina antes. Bueno, pobre, les cambiamos los nombres. Sí. ese. Bueno, gente, yo creo que ahí está bastante resumido el modelo Cari y creo que quedó bastante bien. No sé si alguno de los chicos tiene alguna duda. Bueno, a ver, ¿qué tienen que hacer para estudiar esto? Primero, hacer las guías 5, 6 y 7, ¿sí? Que están todas resueltas. El que ya las hizo las vuelve a hacer. No, eso nunca está de más, ¿sí? Yo les comento que mis guías en la universidad las hacía 3 veces. Después, tienen este modelito con esta grabación que va a quedar en el aula virtual para poder ver de vuelta el video, volver a hacer todo el modelo de examen nuevamente en limpio. Y nosotros vamos a subir, sí o sí se va a subir un modelo el lunes, lunes a la noche, por ahí, para resolver el martes en clase. Y después vamos a ver, obviamente vamos a subir algunos más, en eso quédense tranquilos, pero bueno, son todos ejercicios que están dentro de la guía, no hay nada distinto, ¿sí? Los ejercicios del parcial son como este modelo que puede cambiar en lugar de ácido un hidróxido, ¿sí? De hecho, algunos cambios que pueden ser dentro de la misma dificultad lo vamos a ver la otra opción para el martes que viene, ¿sí? Yo le decía que por ahí en lugar de ácido puede ser hidróxido, en eso puede cambiar, en eso los números, pero Sí, la estructura es esta, ¿sí? en las guías hay varios ejercicios combinatorios y también lo vamos a practicar el martes que viene con otro modelito. Bueno, Bueno, gente, muchas gracias por haber participado y a los que no lo van a ver esto grabado. Así que a estudiar, no queda más que estudiar. ¿algún comentario, algún temor o algo? No, parece que no está todo tranquilo. Bueno, Los dejamos lo seguir con dejamos este libre feriado. entonces. Bueno, nos vemos el Sonia, martes. Sonia que está trabajando. Gracias, buen fin de... Buen fin de, buen fin de chicas y chicos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias a ustedes. A ver, paro la grabación.